La hermana de mi esposo irrumpió en mi casa con sus 3 hijos, diciendo, «Esta es la casa de mi hermano, y me quedaré aquí ahora». La habitación estaba inquietantemente silenciosa, una quietud que presagiaba el caos. La tensión se reflejaba en el rostro de Steven. De repente, agarró el pesado jarrón de la mesa. Sus ojos, oscuros de ira, sin previo aviso, lo balanceó hacia mí con una fuerza brutal. El sonido del vidrio al estrellarse contra mi cráneo resonó en el pequeño apartamento. El dolor surgió por mi cabeza mientras mi visión se desdibujaba y me tambaleaba hacia atrás. Lo último que recordé fue estrellarme contra el suelo antes de que todo se desvaneciera en negro. Hola, mi nombre es Sofía, tengo 32 años y pensé que tenía mi vida completamente resuelta. Hace 3 años me casé con Steven y vivíamos en un apartamento acogedor en un buen vecindario. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y Steven tenía un trabajo estable en ventas en una empresa de nutrición deportiva. Nuestra vida parecía perfecta por fuera. Teníamos un plan para ahorrar dinero, comprar una casa y formar una familia. Todo avanzaba según lo previsto, o al menos eso pensaba yo, hasta que la hermana de Steven, Kelly, vino a quedarse con nosotros. Todo comenzó de manera bastante inocente. Kelly había perdido recientemente a su esposo en un trágico accidente automovilístico, y los padres de Steven estaban preocupados por ella, que se encontraba sola con sus 3 hijos. Sugirieron que se quedara con nosotros por un tiempo, solo hasta que pudiera volver a ponerse de pie. No me emocionaba la idea, pero entendía que Kelly estaba de luto y necesitaba apoyo. Cuando llegó, Steven estaba eufórico. Abrazó a su hermana con fuerza mientras llevaba sus maletas adentro. ¿No es genial tenerlos aquí?, me preguntó Steven, su rostro iluminado mientras ayudaba a los niños a instalarse. Sonreí educadamente. Claro, será agradable pasar tiempo juntos. Pero en el fondo, estaba preocupada. Tenía un trabajo a tiempo completo y nuestro apartamento no era exactamente espacioso. ¿Cuánto tiempo podríamos manejar con 3 personas más bajo nuestro techo? Al principio intenté sacar lo mejor de la situación. Ayudaba a Kelly con los niños, cocinaba para todos y limpiaba después de ellos. Pero las semanas pasaron y no había señales de que Kelly estuviera planeando irse. Mientras tanto, Steven parecía pensar que su estadía indefinida era una idea estupenda. Kelly está pasando por mucho, Sofía, decía Steven cada vez que expresaba mi frustración. Tenemos que ayudarla solo un poco más. Ese poco más se convirtió en meses. Kelly se sentía cómoda, demasiado cómoda. No hacía ningún esfuerzo por encontrar un trabajo y, en cambio, dejaba que sus hijos corrieran por todo el apartamento. Las paredes estaban llenas de marcas de crayones, los muebles manchados por derrames y mis plantas, que una vez adoraba, habían sido derribadas demasiadas veces para contarlas. Pero lo que más me dolía era la actitud de Steven. No parecía notar la carga que estaba llevando. No reconocía el trabajo extra que estaba haciendo para mantener la casa en funcionamiento. Lo único que le importaba era asegurarse de que Kelly y sus hijos estuvieran felices. Sofía, a Kelly no le gusta la comida picante, dijo Steven una noche mientras servía la cena. ¿Podrías hacer algo más? Me mordí el labio para no gritar. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Steven. He estado trabajando todo el día y estoy agotada. Kelly también ha estado con los niños todo el día, respondió él, molesto. Está cansada y no tiene tiempo para cocinar. Era la misma discusión todas las noches. Entendía que Kelly estaba pasando por una situación difícil, pero yo también estaba cansada. Y sin embargo, Steven seguía pidiéndome que sacrificara más de mí misma por ella. El punto de quiebre llegó una noche, después de la cena. Estaba lavando los platos cuando Steven entró en la cocina, su rostro determinado. Sofía, tenemos que hablar. Me sequé las manos, preparándome para otra discusión. ¿Qué pasa? Kelly ha estado buscando trabajos en la ciudad, dijo, su voz llena de emoción. Está pensando en quedarse aquí de manera permanente. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir con quedarse aquí de manera permanente? Bueno, continuó Steven, ha encontrado algunas buenas oportunidades y los niños están instalados aquí. Tiene sentido que se quede. Lo miré, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Steven,
No tenemos espacio para 7 personas en este lugar. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con nuestros planes? Esa es la otra cosa, dijo Steven, como si no hubiera escuchado nada de lo que había dicho. Creo que deberías dejar tu trabajo y quedarte en casa para ayudar con los niños. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Dejar mi trabajo? ¿Hablas en serio? Kelly necesita trabajar y alguien tiene que cuidar a los niños, dijo Steven, como si fuera lo más lógico del mundo. Es lo justo. Justo. La palabra resonaba en mi mente, llenándome de rabia. Había trabajado duro para construir mi carrera, para ser independiente, y ahora Steven esperaba que lo dejara todo para convertirme en una niñera a tiempo completo para los hijos de su hermana. Sacudí la cabeza. No voy a dejar mi trabajo para cuidar a los hijos de otra persona, Steven. Eso no es justo para mí. Su expresión se oscureció. Lo que no es justo es esperar que Kelly maneje todo por sí sola. Es una madre soltera, Sofía. Tenemos que apoyarla. Podía sentir la ira hervir dentro de mí. La he estado apoyando. Cocino, limpio, me ocupo de sus hijos durante meses mientras ella se sienta en el sofá viendo televisión. ¿Cuándo es suficiente, Steven? Estás siendo egoísta, replicó él, enojado. Esto es familia, se supone que debemos cuidarnos unos a otros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Egoísta? He sacrificado todo para que esto funcione. ¿Qué pasa con mis necesidades? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? El rostro de Steven se torció de ira, sus manos se apretaron en puños. Quizás si no estuvieras tan enfocada en ti misma, verías que esto es lo mejor para todos nosotros. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, agarró el jarrón de la mesa y lo balanceó hacia mí. El impacto fue inmediato, el vidrio se rompió al contacto con mi cabeza. El dolor recorrió mi cráneo y me tambaleé hacia atrás, cayendo al suelo con fuerza. Mientras yacía en el frío y duro suelo, mi visión se nubló. Apenas podía distinguir a Steven de pie sobre mí, con los pedazos rotos del jarrón esparcidos a su alrededor. Mi cabeza latía, y podía sentir el cálido goteo de sangre correr por el costado de mi cara. La habitación se sentía irreal, como si estuviera viendo la escena desarrollarse desde fuera de mi propio cuerpo. Sofía, la voz de Steven vacilaba, pero no se movió para ayudarme. Simplemente se quedó allí, congelado. Podía ver una mezcla de arrepentimiento e incredulidad en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para eso. Intenté hablar, pero mis palabras salieron en un susurro débil. ¿Qué has hecho? Stephen dio un paso atrás, sus manos temblaban. Yo no quería. Mi cabeza martillaba y luchaba por mantenerme consciente. Necesitaba ayuda, necesitaba salir de allí. Reuniendo toda la fuerza que me quedaba, lentamente me empujé hacia arriba sobre mis manos y rodillas, con la cabeza dando vueltas con cada movimiento. El dolor era abrumador, pero no podía quedarme en el suelo. De alguna manera, logré ponerme de pie, agarrándome al borde de la encimera para apoyarme. Steven seguía allí, su rostro pálido como si no supiera qué hacer. Necesito ir al hospital, dije, mi voz temblorosa. Él no respondió. Tambaleándome hacia la puerta, agarré mi bolso y torpemente saqué mi teléfono, apenas capaz de enfocar la pantalla. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. Las siguientes horas fueron un borrón. Los paramédicos llegaron rápidamente, llevándome al hospital. Recuerdo las luces brillantes de la sala de emergencias, los doctores y enfermeras haciéndome preguntas, pero todo era confuso. Examinaron la herida en mi cabeza y me dieron algo para el dolor, pero el daño emocional era mucho peor. Mientras yacía en la cama del hospital mirando al techo, seguía reproduciendo el momento en mi mente, el jarrón, la forma en que el rostro de Steven se retorció de ira, el sonido del vidrio rompiéndose. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo el hombre con el que me casé, el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida, se convirtió en alguien capaz de lastimarme así? La puerta de mi habitación se abrió y un oficial de policía entró, seguido por una enfermera. «Señora Anderson», preguntó el oficial. Asentí, con un gesto que me hizo estremecerme por el dolor en la cabeza. «Soy el oficial García».
Estoy aquí para tomar su declaración sobre el incidente. La enfermera me ayudó a sentarme en la cama, y tomé una profunda respiración antes de contarle al oficial todo. No dejé nada fuera, los meses de tensión creciente, la discusión, el jarrón. Para cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El oficial tomó notas, su expresión seria. Su esposo ha sido detenido. Ha sido acusado de agresión. También necesitará solicitar una orden de restricción. Las palabras flotaban en el aire, detenido, acusado de agresión. La realidad de la situación me golpeó con fuerza y un sollozo escapó de mi garganta. En los días siguientes, el proceso legal avanzó rápidamente. Stephen fue procesado en el tribunal y me concedieron una orden de restricción temporal. Mientras yacía en mi cama del hospital, recuperándome de la conmoción y la herida en la cabeza, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi familia vino a visitarme todos los días, ofreciéndome su apoyo. Mi hermana Olivia fue quien más tiempo pasó conmigo, ayudándome con todo lo que necesitaba. Fue ella quien me ayudó a empacar mis pertenencias del apartamento que una vez compartí con Steven. Era extraño caminar por el lugar que una vez se sintió como un hogar, ahora lleno de nada más que recuerdos dolorosos. Encontré un pequeño apartamento no lejos de mi oficina y me mudé tan pronto como me dieron el alta del hospital. No era mucho, pero era mío. Había pasado demasiado tiempo tratando de acomodar las necesidades de todos los demás, y ahora, por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía concentrarme en las mías. Apenas podía distinguir a Steven de pie sobre mí, los pedazos rotos del jarrón esparcidos alrededor. Mi cabeza latía con fuerza y sentía el cálido goteo de sangre corriendo por el costado de mi rostro. La habitación se sentía surrealista, como si estuviera viendo la escena desarrollarse desde fuera de mi propio cuerpo. Sofía, la voz de Steven temblaba, pero no se movió para ayudarme. Simplemente se quedó allí, congelado. Pude ver una mezcla de arrepentimiento e incredulidad en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para eso. Intenté hablar, pero mis palabras salieron en un susurro débil. ¿Qué has hecho? Stephen dio un paso atrás, sus manos temblaban. Yo no quería. Mi cabeza martillaba y luchaba por mantenerme consciente. Necesitaba ayuda, necesitaba salir de allí. Reuniendo toda la fuerza que me quedaba, lentamente me empujé hacia arriba sobre mis manos y rodillas, con la cabeza dando vueltas con cada movimiento. El dolor era abrumador, pero no podía quedarme en el suelo. De alguna manera, logré ponerme de pie, agarrándome al borde de la encimera para apoyarme. Steven seguía allí, su rostro pálido como si no supiera qué hacer. Necesito ir al hospital, dije, mi voz temblorosa. Él no respondió. Tambaleándome hacia la puerta, agarré mi bolso y torpemente saqué mi teléfono, apenas capaz de enfocar la pantalla. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. Las siguientes horas fueron un borrón. Los paramédicos llegaron rápidamente, llevándome al hospital. Recuerdo las luces brillantes de la sala de emergencias, los doctores y enfermeras haciéndome preguntas, pero todo era confuso. Examinaron la herida en mi cabeza y me dieron algo para el dolor, pero el daño emocional era mucho peor. Mientras yacía en la cama del hospital mirando al techo, seguía reproduciendo el momento en mi mente, el jarrón, la forma en que el rostro de Steven se retorció de ira, el sonido del vidrio rompiéndose. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo el hombre con el que me casé, el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida, se convirtió en alguien capaz de lastimarme así? La puerta de mi habitación se abrió y un oficial de policía entró, seguido por una enfermera. «Señora Anderson», preguntó el oficial. Asentí, con un gesto que me hizo estremecerme por el dolor en la cabeza. «Soy el oficial García. Estoy aquí para tomar su declaración sobre el incidente». La enfermera me ayudó a sentarme en la cama, y tomé una profunda respiración antes de contarle al oficial todo. No dejé nada fuera, los meses de tensión creciente, la discusión, el jarrón. Para cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El oficial tomó notas, su expresión seria. Su esposo ha sido detenido. Ha sido acusado de agresión. También necesitará solicitar una orden de restricción. Las palabras flotaban en el aire, detenido, acusado de agresión.
La realidad de la situación me golpeó con fuerza y un sollozo escapó de mi garganta. En los días siguientes, el proceso legal avanzó rápidamente. Stephen fue procesado en el tribunal y me concedieron una orden de restricción temporal. Mientras yacía en mi cama del hospital, recuperándome de la conmoción y la herida en la cabeza, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi familia vino a visitarme todos los días, ofreciéndome su apoyo. Mi hermana Olivia fue quien más tiempo pasó conmigo, ayudándome con todo lo que necesitaba. Fue ella quien me ayudó a empacar mis pertenencias del apartamento que una vez compartí con Stephen. Era extraño caminar por el lugar que una vez se sintió como un hogar, ahora lleno de nada más que recuerdos dolorosos. Encontré un pequeño apartamento no lejos de mi oficina y me mudé tan pronto como me dieron de alta del hospital. No era mucho, pero era mío. Había pasado demasiado tiempo tratando de acomodar las necesidades de todos los demás, y ahora, por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía concentrarme en las mías. Unas semanas después, llegó el día de la sentencia de Stephen. Me senté en una sala de audiencias flanqueada por mi abogada y Olivia. Mis manos temblaban mientras escuchaba el procedimiento. Stephen no me miró ni una sola vez, su rostro cabizbajo, mientras el juez leía los cargos en su contra: agresión doméstica, violencia y negligencia criminal. Cuando el juez anunció la sentencia, 6 meses en prisión y terapia obligatoria de manejo de la ira, una ola de alivio me invadió. No se trataba solo de ver a Stephen castigado, sino de finalmente cerrando la puerta de ese capítulo de mi vida y tomando control de mi futuro. Después de la sentencia, salí del tribunal sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Stephen había tomado sus decisiones, y ahora yo era libre de tomar las mías. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida desde cero. Me sumergí en mi trabajo en la agencia de publicidad, asumiendo nuevos proyectos y redescubriendo mi pasión por la creatividad. Me reconecté con viejos amigos, hice nuevos y hasta comencé a tomar clases de yoga para ayudarme con el estrés y el trauma que había atravesado. Mi nuevo apartamento era pequeño pero acogedor, y lo llené con cosas que me hacían feliz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz, una sensación de pertenencia. No necesitaba la aprobación de nadie más, no tenía que esforzarme para satisfacer las necesidades de los demás. Yo era suficiente tal como era. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi balcón, un pasatiempo que había extrañado mucho durante mi matrimonio, escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, así que dudé un momento antes de ir a abrirla. Cuando abrí la puerta, mi corazón se hundió. Era Stephen. Me congelé, agarrando el pomo de la puerta con fuerza. Stephen estaba ahí, desaliñado y cansado, una sombra del hombre que una vez conocí. Sus ojos suplicaban, pero sentí una ola de incomodidad inundarme. Sofía, dijo suavemente, su voz ronca, necesito hablar contigo. Mi mente corría. Después de todo lo que había sucedido, la agresión, el juicio, su sentencia, no podía creer que tuviera el descaro de aparecerse aquí. Pero también sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir, aunque solo fuera para cerrar ese capítulo. A regañadientes, me hice a un lado y lo dejé entrar. Entró cauteloso, echando un vistazo a mi nuevo apartamento. Este lugar se ve bien, murmuró, aunque podía notar que le costaba encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué estás aquí, Stephen? Pregunté, mi voz más fría de lo que había pretendido. Había pasado meses reconstruyendo mi vida después de lo que él había hecho, y ahora estaba en mi espacio seguro, amenazando con desmoronar todo. Respiró hondo y se sentó en el sofá, sus manos entrelazadas fuertemente. Quiero disculparme, Sofía. Sé que te lastimé de formas que nunca podré deshacer, y lo lamentaré por el resto de mi vida. Cometí errores más grandes de lo que puedo explicar, pero he cambiado. He estado yendo a terapia y he comenzado a darme cuenta de lo mal que te traté. Permanecí en silencio, observándolo cuidadosamente. Una parte de mí quería gritarle por pensar siquiera que una disculpa podría arreglar todo, pero otra parte de mí tenía curiosidad. Curiosidad por saber qué pensaba que iba a pasar después. Perdí todo después de que te fuiste, continuó Stephen, su voz quebrada. Kelly se mudó con nuestros padres, y los niños apenas me hablan ahora. Perdí mi trabajo después del juicio,
y he estado luchando por salir adelante. Pero nada de eso importa comparado con perderte a ti. Crucé los brazos, manteniendo la distancia. Steven, agradezco la disculpa, pero no cambia lo que hiciste. Me golpeaste, destruiste todo lo que teníamos. ¿Esperas que simplemente lo olvide? Sacudió la cabeza rápidamente. No, no espero que me perdones. Solo quería explicarte. He estado trabajando en mí mismo, Sofía. Sé que es demasiado tarde para nosotros, pero quería que supieras que estoy tratando de mejorar. Respiré hondo, tratando de controlar las emociones que giraban dentro de mí. Este era el hombre al que una vez había amado, el hombre con el que había soñado construir una vida, pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que me había causado un dolor inimaginable. Steven, dije lentamente, me alegra que estés tratando de cambiar, de verdad. Pero no podemos volver atrás. Ha pasado demasiado y yo he seguido adelante. Tú también necesitas hacerlo. Él parecía devastado, pero pude ver la comprensión en sus ojos. Sabía que esta no era una conversación sobre reconciliación, era sobre cerrar ese capítulo, algo que ambos necesitábamos. Lo entiendo, susurró. Solo quería decirte lo mucho que lo siento. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Asentí, sintiendo una sensación de finalización asentarse sobre mí. Yo también, respondí. Steven se levantó, con los hombros caídos en derrota. No te molestaré más, Sofía. Solo necesitaba que me escucharas. Caminó hacia la puerta, deteniéndose un momento antes de volver a mirarme. Cuídate. Tú también, respondí suavemente, y con eso, se fue. Durante mucho tiempo después de que se fue, me quedé parada junto a la puerta, mi mente corriendo. Ver a Steven de nuevo había revuelto emociones que pensé que había enterrado, pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que me sentía más ligera. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo, el dolor, la traición, la ira, comenzaba a desvanecerse. Steven ya no formaba parte de mi vida, y finalmente era libre de seguir adelante sin la sombra de nuestro pasado colgando sobre mí. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de sanación. Continué dedicándome al trabajo, asumiendo nuevos proyectos y reconstruyendo lentamente la confianza que había sido destrozada durante mi matrimonio. Mis compañeros de trabajo se convirtieron en mi sistema de apoyo, y encontré alegría en las pequeñas cosas, como cocinar para mí misma, decorar mi apartamento y pasar tiempo con amigos. Una tarde, recibí una carta del tribunal. Era la finalización del divorcio. Mientras sostenía el papel en mis manos, sentí una oleada de alivio. El capítulo con Steven estaba oficialmente cerrado, y finalmente podía avanzar completamente libre. Meses después, me encontré de pie en mi pequeña cocina, removiendo una olla de sopa casera. El aire estaba lleno del reconfortante aroma de hierbas y verduras, y la radio sonaba suavemente de fondo. Mi vida era simple ahora, pero era mía, y eso era suficiente. Había pasado por el infierno y regresado, pero había sobrevivido. Había encontrado una nueva versión de mí misma, más fuerte, más resiliente y finalmente en paz. Mientras el sol de la tarde se ocultaba bajo el horizonte, bañando mi pequeño apartamento con un cálido resplandor, sonreí. No necesitaba a nadie más para completarme. Yo estaba completa por mi cuenta, y por primera vez en mucho tiempo, era feliz. Gracias por leer la historia de fuerza y sanación de Rachel. No olvides suscribirte para estar al tanto de más historias poderosas como esta. Me encantaría saber tus pensamientos en los comentarios, y si disfrutaste la historia, dale un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video.